saben, quiero que la copien las preguntas porque voy a continuar con sus compañeros, ¿ya? Al resto de los compañeros, ¿no es cierto?, que se acaban de conectar, ¿no? Ahorita comenzamos la clase. Por si acaso, ayer no pasamos clase, tenía una reunión, me llamaron a las 8 de la mañana y les puse un video que tenía que colocarse el video en la mañana, pero por la cuestión de tiempo no pude y lo puse recién a las 12, pero claro, estaba grabado en la mañana, ¿no? Así que hay que verlo por si acaso, si alguien no lo ha visto, de matrices, ¿ya? Es una operación que complementa las operaciones que estábamos viendo de el manejo de filas y columnas de una matriz, ¿no? Es muy importante, jóvenes, ¿ya? Hay muchas operaciones en ese sentido, ¿ya? Y recordando un poquito el Excel, ¿no? Y les comentaba, el Excel, jóvenes, ustedes no lo van a ver en ninguna materia, ni siquiera el Word, ¿no? Así que yo estoy apoyándome mucho en el Word. Y ustedes han visto que hay que tener nomás alguna destreza, por lo menos, en manejar varios elementos del Word para poder explicarlos y todo lo demás, ¿no? ¿Okay? Entonces, jóvenes, por favor, véanlo, ese video, los que no lo han visto, y ya estamos entrando a la recta final, ¿no es cierto?, con ustedes, por favor, los que están avanzados en matrices y aquellos que están todavía en la nivelación, ya estamos nivelándonos, ¿no? En realidad ya hay que ir viendo también los videos iniciales de matrices o todas las que ya existen, la puede entender, ¿ya? Bueno, jóvenes, ahora me voy con ustedes, voy a cerrar esta ventana, ¿ya? De las preguntas, Dios, no, así es, ¿no? Y me voy a la operación de matrices, ¿ya? Ahora ya no vamos a ver, por favor, filas y columnas, sino vamos a ver operaciones con toda la matriz. Y hemos visto operaciones con toda la matriz, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la suma, la diferencia de matrices, ¿no? Y podemos hacer cualquier operación, una matriz, ¿no es cierto? ¿Eh? Podemos hacer cualquier operación de una matriz, pero siempre y cuando, digamos, tendríamos que entender las referencias, ¿no? Como siempre hemos utilizado dos estrategias. Una referencia global, quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo voy en un esquema, así por filas, por favor, estoy marcando la matriz, luego avanzo a la siguiente fila, avanzo a la siguiente y así, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que sucede es que, ¿no?, tengo que entender ese desplazamiento, que muchas operaciones no tiene nada que ver el sentido, ¿no? Porque yo puedo también hacer este sentido, ¿no? Así, este elemento, luego el siguiente, y sigo avanzando a la siguiente fila en forma regresiva y termino. Hay muchas operaciones en las cuales, ¿no es cierto?, cuando yo hago una referencia global, quiere decir de todos los elementos de la matriz, la operación, el resultado de la operación es la misma, ¿no? Pero hay ciertas operaciones, ¿no es cierto?, como en el práctico también lo indica, a veces tiene que seguir un sentido. Por ejemplo, primero quiero que sea este elemento, después después este, luego avanza esta columna en el mismo sentido, avanza acá. En algunas operaciones, ¿no es cierto?, o sea, el sentido tiene, o el esquema, ¿no?, del sentido de cómo vamos referenciando los elementos, tiene mucho que ver, ¿ya? Ahora lo que yo voy a hacer, por favor, ¿no?, disculpen, este es un ejemplo de ayer, ¿ya? Lo que yo voy a hacer ahora, ¿no es cierto?, es justamente ordenar, ¿no es cierto?, la matriz. Ordenar la matriz, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, elementos, a ver, ya no importa, por favor, pero lo cambiaré los elementos. En primer lugar, lo sacaré de amarillito, y todos los pondré azulitos, si usted quiere, ¿ya?
así. Disculpe, voy a ponerme un poquito en contexto, ¿ya? Así, ¿ya? Y tengo elementos, a ver, este le pondré un poquito más, 12, no sé, este le pondré 14, este 4, este 41, no sé, cualquier valor, ¿no? Este 13, este 33, este 2, ¿no? Este 1, este 11, este que sea, no sé, 7, cualquier, ya. ¿Ok? Puede haber repetidos también, no quiere decir que no. Entonces, y aquí le voy a colocar un 20. ¿No? Bueno, disculpen muchachos, pero ya. Así, y este más, colocamos 77, 10, ya, no importa. Esto de aquí nada que ver. Listo, así, ¿ya? Suponiendo que tengo cargado una matriz, jóvenes, ya, mis esquemitas, ya, no importa. Tengo esta matriz. O sea, y si yo digo ordenar la matriz, ¿cómo me van a ordenar? ¿Cómo me van a ordenar? ¿Okay? Entonces, el ordenamiento puede tener muchos sentidos, o sea, de esta matriz, ¿no? Puede tener muchos sentidos. Permítame una copia, ¿ya? Para ver el resultado. Así, ¿ya? Puede tener muchos sentidos el ordenar esta matriz. Lo más normal, ¿no es cierto? El esquema que hemos visto, el esquema estándar es, que aquí está el menor, ¿no es cierto? Aquí está el menor, ¿no es cierto? Seguramente el menor va a ser 1, ¿no? Así. El siguiente, ¿no es cierto? El siguiente será 2, el siguiente, no sé si hay otro 2, no, es 3, el siguiente será 3, yo veo 2, ¿no? Veo 2, 3, sí, ya. Entonces, el siguiente, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Estoy ordenando 4, el siguiente es otro 4, el siguiente es, ¿no es cierto?, un 7. Y ahí voy, ¿no? A ver, por favor, más, el 7, y después creo que tengo el 10, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Entonces, por favor, miren, puedo decir que yo estoy ordenando 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 10, etc. ¿Cuál es el esquema que estoy siguiendo? Por filas, ¿no es cierto? Okay, por filas, ¿no? Y en este sentido, progresivo. El estándar, esa es una referencia tradicional, estándar, ¿no? Casi siempre, muchas referencias, vamos en ese sentido. Pero ¿qué tal si decimos este otro, ¿no es cierto? Partiendo de acá mismo, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si quiero aquí el 2, quiero aquí el 3, quiero aquí el 3, ¿no? Y aquí viene el 4, aquí viene el otro 4, aquí viene el 7, no, creo que hay un solo 4, ¿no? Aquí viene el 7, aquí viene el 10, ¿no es cierto? Y ahí vamos, ¿no? Así. Estoy ordenando esta matriz en este sentido, en este esquema, que el esquema tiene un sentido, ¿no? Por columnas, ¿eh? Por columnas, y voy a continuar así, etc. ¿Ya? O puede, ese es uno, partiendo de este extremo de acá, ¿no es cierto? A ver, esta flechita lo pondré más bien que me ayude a marcar el extremo, ¿no? Partí de acá, ¿no? Y me fui por filas anteriormente ordenando, o me puedo ir por columnas ordenando. Entonces, pero puede ser, por ejemplo, ¿qué tal si nos piden, nos dictó un sentido de esta forma? Aquí me voy a echar mi flechita y dice, oiga, señor, usted me va a empezar a ordenar de esta esquina, ¿no? Valga, o de ese vértice, ¿no? Y me va a ir ordenando así. Disculpen, por favor, jóvenes, que los otros lo deje así nomás, ¿no? Y digo, este es el 1, ¿no es cierto? Este es el 2, ¿no? Así es. Este es el 2. El siguiente es el 2, ¿no? Hay 2, creo, no, es el 3, ¿no? El siguiente también es 3, etcétera, ¿no? Y aquí va el siguiente, que es el 3 también, ¿no? O el 4, ¿no? Así es. Estoy yendo a partir de acá por filas, 1, 2, 3, ¿no? 4, y va a seguir. Es otra forma, es otro esquema, ¿no? O qué tal otra vez aquí lo distorsionaré, 1, 2, ¿no es cierto? 3, ¿no es cierto? Aquí tengo el 4, tengo el 7, tengo el 10, etc. También de este extremo puedo ir ordenando 1, 2, 3 y avanzo 4, 7, 10, etc. Se puede.
¿no? O de este extremo, ¿no es cierto? También de este extremo de acá, ¿no es cierto? Okay. De este extremo que tengo, ¿no es cierto? Okay. A ver, esta mi flechita no quiere voltearse. Ahora sí. No, tampoco. ¿No? De este extremo, ¿no es cierto? Así es. Y yo puedo ir por filas, puedo decir, este elemento de acá, ¿no es cierto? Que sea el 1, este de que sea el 2, este que sea el 3, 3, aquí que aparece el 4, ¿no? ¿Ok? Y ahí vamos, o sea, de este vértice puedo ir ordenando en este sentido, ¿no? Así. Ah, y es otra cosa, ¿no? No es lo mismo ordenar de acá, que de acá, que de acá, ¿no? O finalmente, ¿no es cierto? También yo puedo, ¿no es cierto? Por favor, puedo tener, ¿no? Así es. ¿Okay? ¿Ok? Puedo tener, ¿no es cierto? Este otro extremo de acá, ¿no? Perdón. No sé. Y puedo ir ordenando, disculpen jóvenes, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 3, y seguimos avanzando acá, el 4, el 7, etcétera, el 10, ¿no? Entonces, a partir de acá, ¿no es cierto? Va la secuencia ordenando en forma ascendente, avanza acá y avanzará allá y terminará acá. O puede ser finalmente este 1, ¿no es cierto? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 3, puede ser 4, ¿no es cierto? Aquí, partiendo de esto, voy 1, 2, 3, 3, 4. Entonces la pregunta, ¿no es cierto?, queda un poco ambigua acá. Se dice ordenar simplemente la matriz, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ordenar la matriz? Nos tiene que especificar, ¿no? O sea, tiene que haber un esquema, ordenar, ¿no es cierto? O sea, la matriz en un esquema de secuencia, ¿cómo se quiere? ¿Ya? Ahora ese esquema, si no se puede, por lo menos va a decir, por favor, tenemos acá este cuadro, o esta matriz, ¿no es cierto? Podemos decir del vértice superior izquierdo, mirando, desde nuestro punto de vista, mirando nosotros, este cuadrado, ¿no? Este esquema matricial, este es el izquierdo, ¿no? Y superior. Este es el izquierdo inferior. Este es el derecho superior. Este es el derecho inferior. Se puede hablar así, ¿no? Partiendo de él, ¿no es cierto? Superior izquierdo y por filas. Quiere decir así, ¿no? ¿No? Superior izquierda por columnas. Va a ir avanzando así. Superior derecha por filas. Va a ir haciendo esto, ¿no? ¿Ok? Mucho depende. O a veces te lo hacen un esquemita, ¿no? También te lo hacen un esquemita. Entonces, jóvenes, de acuerdo a un esquema de secuencia, tendríamos que especificar ese esquema de secuencia, ¿ok? Entonces, de cualquier manera, ese esquema de secuencia, lo voy a decir así nomás, entre comillas o entre paréntesis, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, a ver, el tradicional, yo lo voy a hacer el tradicional y usted la va a hacer, tiene que practicar con los otros esquemas, ¿ya? Así, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Partir del extremo superior izquierdo y por filas. Así. Ese es, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, para que se entienda un poquito. Otros hacen un esquema. Bueno, ahorita no tengo las flechitas adecuadas como para hacer el esquema, me voy a tardar mucho en hacer, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la forma. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, quiero, dado esta matriz, ¿no es cierto?, que vaya esto, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 3, ¿no es cierto? Creo que tengo 2, 3, ¿no es cierto? Aquí viene el 4, aquí viene el 4, hay uno solo, viene el 7, ¿no es cierto? Viene y ahí vamos, ¿no? Viene el 10, etcétera, etcétera, ¿no? Por favor, un poquito más, no sé, el 11. ¿No? Ahí vamos, ¿no? Entonces estoy yendo yo en esa secuencia estándar, así, ¿no? Así, ¿ok? Listo. En primer lugar, lo primero que tengo que saber, jóvenes, para un ordenamiento es tener estas referencias, estas secuencias, así, así, avanzar, luego avanzar a la siguiente, así.
Tengo que saber esa secuencia. Y esa es la primera clase de matrices que hemos visto, ¿no? Una referencia global de todos. ¿Okay? Si no tengo esas referencias, ya estoy perdido, ya estoy muerto desde el principio, ¿no? Por eso les dije en la primera clase, cuando yo hablaba de referencia global, que puede ser de este extremo, y yo lo hice algunas, ¿no es cierto? Unas 2, 3, creo que hice, pero usted ya tiene que tener un dominio de los cuatro vértices, ir por fila, no. Ese es el principio. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque yo tengo que referenciar en primer lugar esta posición hablando de ordenar, recordando los vectores, ¿no es cierto? Aquí recordaré un vectorcito, un vector B, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, no sé, pondré cualquier valor, ¿no? 5, 2, 6, 3, 7, 3, 1, 6, 8 y finalmente 3, ya, así, ¿no? ¿Cómo ordenamos un vector? El más sencillo, ¿no es cierto? Por favor, me haré así, ¿ya? Un poquito de espacio, porque si no, no me va a dar para... Ya, hay más. ¿Cómo hacemos para un vector, ordenar un vector? Pues es la misma idea, ¿ya? Y para muchos esquemas va a ser la misma idea, solamente cambia la estructura del dato, ¿no? Esta es una estructura vectorial y esta es una estructura matricial, pero la idea es la misma. ¿Qué significa? Yo me posiciono acá, pues, hemos dicho, nos posicionamos con P, aquí, pues, en la primera posición, P. Ajá. Y con I empiezo a buscar, ¿no? I, esa posición, digo, 2 es menor que 5, avanza I, ¿no es cierto? Disculpe. Avanza I, dice, 6 es menor que 5, ¿no? Obviamente cuando sea menor va a intercambiar, ¿no? Entonces I va a avanzar, el índice va a avanzar, ¿no es cierto? En las siguientes posiciones y va a referenciar el resto, ¿no? Así. Otra forma de hacerlo es también así, ¿no? Estoy diciendo que las posiciones, para tomarlo mucho mejor en cuenta, ¿no? Esta es la posición 1, esta es la posición 2, coincidencia, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5, esta es la 6, esta es la 7, esta es la 8 y esta es la 9 y la 10, hombre, ya. Entonces quiere decir que para encontrar el elemento para esta posición, donde con P me posiciono un I que tiene que ir desde 2, 3, 4 hasta 10, ¿no? Y voy preguntando, 2 es menor que 5, 6 es menor, ¿no? Obviamente cuando la sea va a intercambiar, ¿no? Entonces 2 va a venir acá y 5 va a venir acá, por ejemplo. 6 es menor que 2, 3 es menor que 2, 7, 3 es menor que 1, sí, 1 va a venir acá. Y 2 va a venir acá. El siguiente intercambio. 6 es menor que 1, 8 es menor que 1, 3 es menor que 1. No, y al final tengo este elemento que está en su posición, ¿no? En la primera posición. ¿Okay? Esta es la idea, ¿no? Esta es la idea. O sea, yo necesito 2 índices porque es vectorial. Uno para la posición, para qué posición voy a buscar el elemento que le corresponde orden, ¿no? Y a partir de la siguiente empiezo a buscar, ¿no es cierto?, más que todas las posiciones, ¿no? ¿Cuál es el elemento que corresponde a esta posición? Y haciendo la comparación hemos encontrado que 1 es. Luego avanza P y hacemos lo mismo. ¿No es cierto? Esa es la idea. Y luego se repite cuando P avanza acá, ¿no es cierto? Y ya estamos, ¿no? Continuando con eso. Es la misma idea acá, es la misma, pero respetando el esquema, ¿no? En este for, por ejemplo, ¿no es cierto? En este for, a ver, aquí me iré para, por favor, ir sacando un poco la lógica, ¿no? En esto de acá tenemos esto, un for dice P que es igual, ¿no es cierto? P que es igual desde 1, ¿no es cierto? To lo que es n menos 1, así. Y para este for de acá, ¿no es cierto?, tenemos otro for, un for, ¿no es cierto?, y que comienza desde lo que es, ¿no es cierto?, desde lo que es 1 hasta lo que digo, P más 1,
B más 1 hasta lo que es N. Y aquí ya estoy yo con el elemento B sub I, ¿no es cierto? Preguntando, ¿no? Preguntando B sub I, preguntando si es menor, ¿no es cierto? Si es menor que B sub B. Estoy preguntando. Y, no sé. Entonces, jóvenes, ya estoy construyendo la lógica, ¿no? Así. Y simplemente termina aquí, si es verdad, por favor, recordando un poquito, ¿no? Intercambia entre lo que son las posiciones I y P. Y listo, ¿no? Por favor, este es I minúscula, coma P, ¿no? Así. Listo, ya está, ¿no? Aquí viene el next y aquí viene el next. Eso es vectores, y con eso ya está ordenado, no sé, ya está ordenado que el vector de menor a mayor, porque estoy diciendo lo que estoy buscando, si es menor que el de la posición, ¿no? Este índice de acá es de posición, ¿ya? Este es de posición, ¿ok? Y este índice de acá, o este ciclo, es de desplazamiento, ¿no? Desplazamiento, así, nada más. Esa es la idea que tengo que tener. Ahora, resulta acá, no sé, así, en la matriz, tú no tienes un solo índice, tienes dos índices. Para referenciar esta secuencia son fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Ah, vas así. ¿Ok? Pero tienes que saber lo que me refiero, ¿no es cierto? Si tú vas a tener que buscar un elemento para esta posición, para el primero, entonces, y luego para el segundo, que va a ser ¿no? Luego el tercero, etcétera. Entonces, esta posición de acá, pues, tiene que ser dos índices acá, dos índices. Aquí la posición es un solo índice, P, no sé. ¿Por qué? Porque este es vectorial y este es matricial. Aquí una posición es fila y columna. Entonces, pero tú tienes que saber, o sea, este de acá es lineal, por eso dice P comienza desde 1 y va a ir hasta N-1, el último estará en su posición, ¿no? ¿Okay? Entonces tú, ahora, si quieres posicionarte, ¿no? Aquí, y va siguiendo esta secuencia, tienes que saber primero la secuencia, ¿no? ¿Cómo es esta secuencia? Entonces, luego 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 y luego avanza y avanza así. Entonces, por favor, hasta ahí lo pondré, amarillito, para tomar en cuenta la secuencia, ¿no es cierto? Por favor, de acá, esta posición, disculpe, ¿no es cierto? Ya, si usted quiere, esa posición es reemplazado así, por dos fors, ¿no es cierto? F que comienza en 1, ¿no? Permítame, por F1. Llamaré F de posición, FP, es igual, ¿no? Desde 1 hasta, ¿no es cierto? Ya no puedo decir F menos 1. Estoy con el índice de la fila, no sé, primero va a ser esta fila, ¿no? De acá. Luego va a avanzar la siguiente fila, el índice de la fila, ¿no? No puedo decir va a terminar en la penúltima fila, o sea, no va a terminar aquí. Tiene que terminar hasta acá. Es un ajuste que hay que hacer hasta aquí, lamentablemente, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir hasta lo que es F, así, ¿no? ¿Y qué es F? Por favor, les recuerdo, F que aquí está, es la dimensión, ¿no es cierto? La dimensión de fila. ¿Okay? Estoy haciendo solo inicialmente las referencias, así, luego avanzo, así, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es F1, perdón, FP, lo estoy llamando así, disculpen, desde 1 hasta F, y tengo que tener, ¿no es cierto? A ver, ahí voy a necesitar muchos iconitos, ¿ya? Discúlpenme. Ya. Mucho. Ahora sí. No, y voy a tener otro for, para cada fila tengo que tener un índice de columna, voy a llamarlo
columna P, ¿ya? De posición. ¿Ya? Ahorita les explico por qué. También este va desde 1, ¿no es cierto?, hasta lo que es C. Así es. Aquí ya estoy referenciando, pero esto ya no necesito todavía, pero de cualquier manera ya estoy referenciando al elemento XF, XP, FP, mejor dicho, FP, CP. Listo, ya está. Eso de acá, que estoy haciendo esos dos ciclos, es la referencia así. ¿No? Así. Voy a ir así. Ah, perfecto. Y como necesito referenciar así para la posición, primeramente esto, ¿no es cierto? Luego este, ¿no es cierto? Pero son dos índices, ¿no? Aquí, por ejemplo, la fila 1, ¿no? Aquí va a comenzar, por eso lo estoy denominando FP. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros tenemos un solo índice de posición. Aquí tenemos que tener dos índices de posición, fila y columna. Y siguiendo este esquema o esta secuencia, ¿no es cierto?, tengo que decir, lo llamaré a esta posición FP, ¿no? La fila de la posición, si usted quiere. 1 y va a ir hasta F. Pero también para cada fila necesito un índice de columna, ¿no es cierto? Columna 1, 2, 3, 4, cuando vaya a referenciar primero acá, después acá y acá, ¿no? Para una misma fila, ¿no? Entonces, aquí está, lo llamaré CP. ¿Por qué? Porque ambos índices son de posición. Aquí es un solo índice, aquí son dos índices. Okay. Y lo estoy llamando PP, CP, digo FP, CP, de posición, llamaremos así, ¿ya? Entonces, y esto van a ir con diferencia de esto que llega hasta el penúltimo elemento, profesor, sí, pero aquí no se puede decir que llegue eso hasta acá y hasta aquí, ¿no? O sea, hasta este punto, no se puede, ¿ya? ¿Ok? Tengo que hacer nomás que este va a llegar de aquí hasta aquí, así. Es un ajuste, pero no importa. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, este lo que me hace, en otras palabras, este for de acá, estoy reemplazando con estos dos foros. De posición. Perfecto. Así es. Ahora, entonces, el índice de desplazamiento, ¿no? Índice de desplazamiento. Aquí es 1, ¿no? Se desplaza y dice 2, va. Aquí el índice de desplazamiento debería de ser aquí inmediatamente, ¿no? Así. Así como yo tengo posición, inmediatamente ciclo de desplazamiento, aquí tengo de posición, son 2, y a continuación tengo que tener 2 de desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿y cómo sería esto? Así como está la lógica de acá, ¿no? Dice, este es desplazamiento, entonces yo voy a tener, de acuerdo a este mismo orden, tengo que ir a esta misma secuencia. Estos dos hacen la secuencia, esto, una vez más, esto, ¿no? Así. Y luego avanza, ¿no? Avanza y avanza, así. Es importante el esquema de secuencia, ¿no? Y los otros dos de desplazamiento tienen que seguir la misma secuencia, ¿no? Y lo más lógico es decir, ¿no es cierto? Entonces, for, ¿no es cierto?, lo llamaré FD de desplazamiento. ¿Por qué FD? Porque aquí primero es el índice de la fila, ¿no? Entonces, el desplazamiento, el índice de la fila también, ¿no? Que lógicamente esto debe comenzar, ¿no es cierto? Debe comenzar en el siguiente de la fila, pero no es así. No puedo yo estando aquí, ¿no es cierto?, y el elemento siguiente no comienza en la siguiente fila. Va a comenzar en la misma fila, ¿no? Y tampoco puedo decir en la siguiente columna, que se puede, pero lo vamos a ajustar, va a comenzar en la misma posición, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Este FD, el desplazamiento, ¿por qué FD en primer lugar? Porque aquí es F y C. Aquí también tiene que ser F y C, pero de desplazamiento. Este va a comenzar en FP, ¿no? Y va a llegar hasta lo que es F, hasta el final. Entonces, lo que está diciendo es la fila, lo haré otro más, ¿no es cierto? Para cada fila vamos a tener también un for, el CD, columna de desplazamiento, que comienza, ¿no es cierto?, lógicamente en CP y va a llegar hasta lo que es C.
O sea, igual que este. Este es el índice de la columna, que le sigue al índice de la fila. Entonces, fila, columna de posicionamiento. Fila, columna de desplazamiento. La fila va a comenzar en la fila de la posición. La columna, inicialmente, ya, inicialmente les diré, la columna va a comenzar, no, la columna de desplazamiento va a comenzar en la columna de posición. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, estoy posicionado, ahora sí, así haré, estoy posicionado ahí. ¿Con qué? Estoy posicionado ahí en la primera con estos dos, uno y uno. Y resulta que el desplazamiento está comenzando en la misma posición, porque estoy diciendo en F, si F es 1, este va a comenzar en 1. Y si el CP es 1 también, este va a comenzar en 1. Por favor, valga, lo haré ahora el sombreadito en verde. Está comenzando, ay mismo. Ese rojito quiere decir que estoy en la posición, y el verdecito quiere decir que estoy comenzando en la misma posición. ¿Ya? Y profesor, ¿y por qué no puede ir al siguiente? Porque cuando estemos acá, el siguiente es complicado, que se puede, es este el siguiente, en secuencia. Pero como es matricial, tengo que decir, no, ya estamos en el límite de la columna, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir a la siguiente fila y la primera columna. El siguiente de este es complicado, ¿no? O de todos estos, ¿no? El siguiente es complicado, es otra fila y la primera columna. Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? Ya para no hacer el siguiente, entonces estoy comenzando el rojito en esa posición, por favor, el rojito es este, si usted quiere, así lo voy a hacer. Sí. ¿Ya? Ajá. Con ese colorcito estoy posicionado aquí, y estoy posicionado en la primera posición, el 1. Y el desplazamiento está comenzando, lo pondré con el verdecito, ¿no? El verdecito. Estoy comenzando en la misma posición. Aquí dice el desplazamiento F, FP, mejor dicho, y CP. Muy bien. Y tiene que seguir el mismo orden, decía, F y C. No sé. Así. Y con el verdecito ya estoy posicionado ahí. ¿Y por qué? No sé, porque se me complica decir, vamos con el siguiente. ¿Ya? Entonces va a haber una pregunta vana. ¿Okay? 1 es menor que 1, dice, el verdecito es el desplazamiento y el rojito es la posición, los índices que están referenciando al mismo elemento. 1 es menor que 1. Ahora, ¿qué nos falta acá? Lo que nos falta es, no sé, preguntar. ¿Okay? Aquí, ¿qué hacemos? Cuando tengo posición, índice, y tengo desplazamiento, índice de desplazamiento, yo digo, el de desplazamiento, el que estoy buscando, es menor que la posición. Aquí le voy a decir yo, sí, no, hombre, en inglés de una vez, ¿no? If x de f, digo, fd, cd, ¿no? Es menor, hombre, ¿no? X de fd, digo, sí, fd, cd, que son de desplazamiento, ¿no? Es menor que lo que es x de fp, cp. ¿Cuáles son los índices de desplazamiento? Estos dos, fd y cd, ¿no? Por eso lo puse d de desplazamiento. Entonces, estoy diciendo, si ese elemento, que al comenzar es el mismo, el verdecito, es menor que el elemento de la posición del rojito, ¿no es cierto? El rojito también está posicionado en la misma. ¿Es menor? No. Pero si fuera cierto, bueno, obviamente el primer elemento no va a haber, pero si fuera, la condición tiene que ser un intercambio, por favor, terminaré nomás esto, entre las posiciones, ¿no es cierto? FD, CD, FP y CP. Así es, ¿no? Así es, CP. Por favor, tengo que tener para un intercambio de dos elementos en la matriz, tengo que tener índice de fila y columna, el siguiente índice de fila y columna. Y aquí es FD, CD, y va a intercambiar con FP, CP. Aquí está, ¿no? Si es que va a intercambiar.
Pero en la primera hemos visto, ¿no es cierto? En la primera hemos visto que no, ¿no? O sea, me refiero ahorita un segundo. Terminaré. Listo, pues es de los signos, ¿no? Entonces, jóvenes, estoy en la primera, ¿no? Ahora, no ha hecho, no dice, como es el mismo elemento, ¿no? Uno es menor que uno, no. ¿Cuál va a continuar? El ciclo interno. El índice CD, ¿no? Ahora avanza aquí, el verdecito. Así, ajá, ¿no? Entonces, el desplazamiento se está moviendo. Obviamente estoy en esta fila, pero de esa fila, no tengo que tener el índice de la columna, ya se está moviendo, ahí está, ¿no? El verdecito son estos dos ciclos. ¿Okay? Y ahora puedo decir, bueno, oye, pues disculpen, aquí ya está ordenado, ¿no? Lo puse ordenado, pero si es que se presentara así, disculpen muchachos, ¿no es cierto? Si este fuera, por decir, 3, no importa, y este otro fuera 2, así, ¿no es cierto? Ya avancé, ¿no? Con este next de acá, ¿ok? Con ese next, avancé este ciclo interno, ¿no es cierto? Dices, el índice de la columna 2 del desplazamiento, el verdecito, aquí. Ahora estoy diciendo, si ese elemento, FDCD, que es 2, ahora sí, ¿no? Es menor que el de la posición, a la posición sigue aquí el rojito, ¿no? 2 es menor que, si va a intercambiar, ¿no? De las posiciones donde se encuentra el FDCD, que es el de desplazamiento, y este el de posición. Aquí se va a venir el 2 y aquí se va a venir el 3, por decir, disculpe, así, ¿no? Y va a continuar, sí, ¿no? Va a seguir este ciclo. Tiene que terminar primero este ciclo. Ahora lo terminaré, ¿no? Va a venir acá y va a decir, ¿no es cierto? Si 3, el desplazamiento es menor que la posición, no, va a venir acá. Si este otro 3, ¿no es cierto? Es menor que la posición, no, ya ha terminado este ciclo, el índice de la columna. Incrementa el índice de desplazamiento de la fila, sigue buscando, ¿no? Así. Y este va a volver a comenzar algo muy importante en CP, va a volver a comenzar. Incrementa la fila, ¿no? Entonces estoy en los verdecitos, estaba en esta fila, ¿no? Ahora incrementa la fila y comienza CP, ¿no es cierto? Incrementa la fila aquí, esto, ¿no? Pero inmediatamente el ciclo comienza otra vez en CP, ¿no? Y ese CP quiere decir que comienza en 1, ya estoy acá. Así, ¿no es cierto? Entonces, estos dos ciclos, no sé, si usted mira, ¿no? Se está desplazando en el mismo sentido, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero está avanzando, por eso se llama desplazar. 4 es menor que 2, no va a avanzar. 7 es menor que 2, no va a avanzar. Y ahí vamos, ¿no es cierto? Miren, el desplazamiento lo estoy haciendo los verdecitos, ¿no? Así es. Y va a seguir así, ¿no? Así. Va a seguir. Y el momento que sea uno menor, ¿no es cierto? Por favor, uno que sea menor. Todos esos no son menor que 2, que aquí va a encontrar, ¿no? ¿Ok? Uno es menor, sigo desplazándome. Uno es menor que el de la posición, ¿verdad? Se encontró el menor, ¿no es cierto? Aquí se va a ir el 2. Así. Y va a seguir, ¿no es cierto? Va a seguir. Así. Si 4 es menor que 1, si 3 es menor que 1, si 3 es menor que 1, y ha terminado. Esos dos ciclos de desplazamiento, ¿no? Aquí está, esto, se terminaron, ¿no? Así es. ¿Ok? Entonces, y se supone, ¿no es cierto?, que a pesar de que ha hecho la misma pregunta, ¿no es cierto?, la primera, y se desplazó y buscó cuál es el menor, y encontró el menor. Ahora va a avanzar el índice de posicionamiento, ¿no? Ha terminado estos dos, ¿no es cierto?, que la pondré todos en verde, así, ¿no? Ahora incrementa este next. Este primero, el de la columna, ¿no? No incrementan los dos. Pero es el de posición, CP. Estaba en 1, 1, ahora este de acá incrementa en 2, CP. Se pone aquí el rojito, ahora es la letra rojita. El índice está ahí.
Y vuelve a comenzar, para eso, pues, vuelve a comenzar los dos índices en la misma posición y sigue. Ah, vuelve, no, así, disculpe. Así, ¿dónde está? Así, ¿no? Estoy posicionado ahí, ahora vuelve a posicionarse aquí. Ya, así es, ¿no? Y la pregunta vana primeramente, ¿no? Estos desplazamientos, los dos, la primera, ¿no? 3 es menor que 3, va a preguntar porque está comenzando en la misma posición. Luego va a avanzar, ¿no? Otra vez el desplazamiento, otra vez el desplazamiento, ¿no? Y ahí va, y va a seguir. Pero hay algo bien importante que hay que tomar en cuenta. Miren dónde estoy posicionado, en rojo, estoy aquí, pero me estoy desplazando acá. Y si es que me sigo desplazando en la siguiente fila, ¿no es cierto? Avanza a la siguiente fila aquí, ¿ya? Hay que ubicarse muy bien, estito. La columna comienza en la misma columna del desplazamiento, en la misma columna de la posición. Cuando avanza, dice, a esta fila, ¿no es cierto? Ya está bien, pero la columna comienza en la misma columna de la posición aquí. ¿No? O sea que va a ir ahí. Estoy hablando del desplazamiento. Estoy posicionado aquí y el desplazamiento también fue acá, acá, acá. Y al avanzar, ¿no es cierto? Tiene que avanzar el índice en secuencia de desplazamiento, pero la posición comienza, el índice de la columna comienza en la columna de la posición. Esto no está bien, porque, porque no debía avanzar aquí o comenzar aquí en la siguiente fila. Lo está haciendo porque se está siendo guiado por la columna de la posición. Está en la posición 2, el elemento ahorita. ¿No? Eso es, ¿no? Entonces, está olvidándose de esto. Está obviando eso. Va a avanzar, eso va a avanzar, no hay problema. Va a avanzar, ¿no? Y cuando avanza a la siguiente fila, otra vez está bien. El desplazamiento va a avanzar la fila, me estoy refiriendo a este, no sé, va a avanzar, pero la columna, este es otro problemita que la voy a hacer, que hay que controlar. Dice que comienza en la misma posición de la columna, o la posición de la columna, ¿no es cierto? O sea, CP, y CP está aquí, otra vez comienza acá. Así, así. Y avanza, obviamente, después que avanza está así, ¿no? O sea, no hay problema. ¿Okay? Avanza el índice de desplazamiento, pero comienza en la columna y deja todo esto, ¿no? Así avanza y avanza, disculpen. ¿Y qué pasó? No sé. Avanzó el índice de desplazamiento, estoy viendo, en la siguiente fila, pero comienza en esta columna. Claro que la fila va avanzando, no hay problema, ¿no? ¿Ok? Y ha dejado todo esto. ¿Qué tengo que hacer, profesor? ¿O qué se debe hacer, mejor dicho? Cuando tú estés en la misma columna, el rojito, ¿no? Y no, mejor dicho, cuando estés en la misma fila, CP, ¿no? FP y CP, el rojito, ¿no? Y estés comenzando en la misma fila, tiene que comenzar acá. Pues. Pero cuando estés avanzando a la siguiente fila, como ¿no? Ya no tienes que comenzar aquí. Tienes que comenzar en el principio de la columna, que es 1. Así es, ¿no? Imagínense que avance. Ahora, si me han entendido, por favor, disculpe. No sé, si me han entendido, así. ¿Ya? Avanza, supóngase aquí. ¿Ya? Aquí tendrá, no sé, el elemento 2, no importa, ya, supóngase. Supongamos que avanzamos aquí con P en la posición. Muy bien. El desplazamiento va a comenzar ahí. Muy bien. Y avanza el desplazamiento. ¿No? Avanza el desplazamiento. Y luego avanza la siguiente fila, se está desplazando. Posición se queda ahí y con los dos índices vamos desplazados. Pero al avanzar la fila, pero va a comenzar en esta columna de la posición, aquí. ¿No? Y va a decir, y otra vez esto. ¿No? Y en la siguiente va a comenzar en esta columna. Va a ser aquí, aquí. Así. Y va a dejar todo este espacio. ¿No? Imagínense que avanzara la posición, ahora, por favor, disculpe, jóvenes.
Voy a quitar eso, ¿no? Imagínense que avanzara la posición aquí, ¿no? Rojito, rojito la posición, ¿ya? Así es. No quiere cambiar nada de eso. Ahora sí. ¿No? Avanza la posición, ¿no es cierto? Y comienza el desplazamiento. ¿No? Ahí es. Rojito, posición, desplazamiento, verde, sí. 3 es menor que 3, no avanza, pero avanza a la siguiente fila, sí, pero en la misma columna de la posición está en 4. Este elemento es posición 4 en columna. Y va a avanzar aquí. ¿No? Así. Y avanza la fila, pero en la misma columna. Hoy va a avanzar ahí y está dejando todo eso. ¿Qué se debería de hacer? Cuando comienza en esto, no sé, cuando comienza en esto, o sea, en este de acá, no sé, y avance la fila, allá tiene que comenzar en 1, o sea, en 1. Tengo que sincronizar eso. Y después, o sea, ese índice de la columna, ¿no? Del desplazamiento, y luego seguirá nomás, y no hay ningún problema. ¿No? Así es. Avanzará y, ¿no? La índice de la columna, la cosa es dar el valor inicial, 1. ¿Cuándo? Cuando el desplazamiento avanza en la fila. ¿Saben dónde es ese punto? Si ustedes se hubieran dado cuenta, aquí, este no puede ser, ¿no? Cuando estoy en la misma fila, cuando dice FD, ¿no? Va a comenzar en FP, cuando está comenzando el desplazamiento en la misma posición, ¿qué quiere decir esto? Sí, no, hombre. If FD, el desplazamiento es igual al posicionamiento, ¿no es cierto? FP, quiere decir, si lo que me estoy desplazando inicialmente es la misma posición, ¿no? Estoy hablando de filas, si estoy aquí, ¿no? Y también mi desplazamiento, el verdecito, está comenzando ahí, sí. Entonces la columna es la columna de la posición. Entonces, quiere decir que el inicio de la columna, la llamaré así, el inicio de la columna, lo llamaré así, una variable inicio de la columna, es la columna de la posición. Cuando estoy en la misma fila, ¿no? Desplazándome, pero estoy en la misma fila de la posición, quiere decir que cuando estoy comenzando en el mismo punto, el índice de la columna va a tomar, el inicio de la columna va a tomar en la misma posición de la columna. Y si no, ¿qué quiere decir si no? Si avanza, ¿no? O sea, si es que ya avanzara este índice del desplazamiento, porque va a ir desplazándose, el inicio de la columna ya no va a ser, ¿no es cierto? El CP, sino va a ser 1, como hemos visto, ¿no? 1, Dios, no sé por qué se ha distorsionado, ya, no importa. 1 es. Así es. Entonces, hay un if acá, ¿no? Hay un if, ¿no es cierto? Que dice, ¿no es cierto? Oye, pues, mucho cuidado con este índice, ¿no? De la columna. Cuando esté iniciando, una vez más, si estoy aquí, ¿no es cierto? ¿No? Estoy acá. Por favor, CP tiene 4. ¿Ya? Estoy en la columna 4. Y la fila 1, digamos. 1, 4 es esto. Y voy a comenzar en esa misma posición, el desplazamiento del verde, 1, 4 también. Cuando quiere decir que estoy en 1, fila 1, y el desplazamiento también está en la misma fila, entonces la columna comienza ahí mismo, ¿no? CP, la columna va a comenzar en CP. Pero como va a incrementar después la fila, cuando incremente la fila, aquí, cuando ya esté viniendo acá, ¿no es cierto? Cuando incremente la fila el siguiente, la fila de la posición está aquí, la fila del desplazamiento está aquí. Ya no son iguales, está avanzando el desplazamiento. Cuando ya no sea igual, el índice de la columna va a ser 1, porque tiene que venir de este extremo, ¿no? Entonces, cuando FD no sea igual a FP, cuando avance el desplazamiento, quiere decir, el índice de la columna va a ser 1. Y este índice de la columna, ¿no es cierto?, va a comenzar aquí. En vez de CP, ¿no es cierto?, va a ser índice de la columna, que puede ser CP al comenzar
y después de avanzar va a ser 1, 1. Cuando avance va a ser 1 hasta el final, así. Cuando avance va a ser desde 1 hasta el final, así. Y no como dice, ¿no es cierto? Como inicialmente decía, desde esta misma posición. No. Mucho cuidado con eso. Pero no en todos es 1, por si acaso. Este es porque sigue esa secuencia. ¿Qué quiere decir? Estoy aquí, ¿no es cierto? El siguiente elemento es que tiene que venir aquí. Así es. No importa, la fila avanza, pero ¿qué columna tiene que tener? 1, 1. ¿Por qué? Porque va así. ¿No? Así es. El siguiente va a ir la columna 1. Estoy hablando del índice de la columna, ¿no? El desplazamiento. De 1 hasta 4. De 1 hasta 4. Así es. ¿Ok? ¿Qué tal si voy en otro sentido, por favor? ¿No? Supóngase que estoy yendo en este sentido. ¿No? Okay. Entonces, si estoy yendo en este sentido, por favor, ¿no? Cuando avance la fila, ya, ¿no es cierto? Ya no tiene que ser, pues, ya no tiene que ser 1. En la siguiente tiene que comenzar aquí, que es C, ¿no? Así, así y así. Y en la siguiente tiene que comenzar aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si fuera así lo que estaba haciendo, si estoy en la misma fila, pues comienza en la misma columna, ¿no? De la posición, y si no, comienza en C, porque vamos en este sentido, hacia el índice de la columna, no, así. ¿Ok? Así. Si fuera en este otro lado, así, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál es el extremo? 4, de 4 y va bajando, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿no? Cuando avance la fila, entonces, en este caso avanza la fila de desplazamiento, tengo que comenzar en 4. Un poquito complicado, jóvenes, pero espero que se hayan ubicado, ¿no? Una cosita, un pequeño ajuste que es este de acá, ¿no? Por el desplazamiento, nada más. ¿Listo? Pero la idea que hemos visto, esto hay que razonar un poquito, ubicarse bien, pero la idea es esta. Aquí tengo un ciclo de posicionamiento y aquí tengo 2. De acuerdo a la secuencia, ¿cómo voy a ordenar? ¿No? ¿Okay? ¿Cómo voy a referenciar la matriz? ¿Cómo voy a ordenar? ¿No? Esos 2 ciclos siguen esa secuencia. Y el desplazamiento también son 2, hemos visto, aquí está, esos 2, ¿sí? For. Y de acuerdo a este orden, F primero, luego C, aquí F primero, luego C. Este de posición, FP-SP, y este de desplazamiento, FD-SD. Perfecto. Y aquí estamos preguntando lo más lógico, el de desplazamiento, FD-CD, es menor que el de posicionamiento, FP-SP. Si fuera cierto, intercambio, es ya subir. ¿Listo? Ya está. Profesor, si dirá, y el último, va a llegar el último hasta acá. Le explico el último. Comienza ahí. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, que el desplazamiento, el verdecito, comienza en FP y comienza, como está en la misma fila, ¿no? en CP. Este va a ser CP. También el verdecito está ahí. Y la última pregunta va a ser vana. 3 es menor que 3, por decir, pero va a ser el último elemento. O sea, hasta la última posición está ordenando. ¿Por qué? Porque no puedo restringir hasta aquí. Porque las otras filas me vas a restringir lo mismo, hasta aquí. Después, en las otras me puedes restringir igual. Entonces, para que no me restrinja en las otras filas, yo tengo que ir, bueno, siguiendo nuestra secuencia así, ¿no? Luego así, así, ¿no es cierto? Y no puedo decir, porque va a llegar el último hasta aquí y todos que lleguen hasta aquí. No, en todas las filas, hasta ahí. No, tienen que llegar hasta acá. En la última fila tendría que llegar acá. Pero eso tendría que controlar. ¿Es la última fila? Sí. Entonces el índice de la columna no, mejor así no es. Una pregunta de más, ¿no es cierto? O vana, si usted quiere. 3 es menor que 3. Y otra pregunta vana al comenzar. Estoy posicionado ahí y comienzo ahí, ¿no es cierto? 1 es menor que 1. No, avanza, listo. Pero una vana para no confundir, ¿no? O hacer muchos ifs. Muchos. Jóvenes, me voy a ir a la matriz, ¿no es cierto? Por favor, voy a copiar mi lógica. Aquí está. ¿No? Control C. Dígame. No, disculpar, todavía no activó para subir el ejecutable del...
ahorita, jóvenes, ya, unos 5 minutos. ¿No? Por la interacción. Entonces, jóvenes, voy a llevar nuestro código, decir control C, ya, le voy a llevar, ¿dónde está el lenguaje? Dios, no lo cargué el lenguaje, pero no importa. Lo hacemos ahorita. No quiere. Bueno, se paralizó este. Pero no se preocupen, tiene lentitud esto. Ahora sí. Estoy acá, ¿y dónde está mi lógica? ¿Ya? ¿Dónde estoy? Aquí. Estoy en programación 1, no estoy en archivos de matrices. Ok, proyecto matrices. Y aquí tengo las matrices. No está en proyecto matrices, esta carpeta. Nos equivocamos, pero no importa. Aquí. Por favor, disculpen muchachos. Debería de haberlo cargado más antes, ¿no? No importa. Ahí voy. Jóvenes, comentando un poquito, es importante el sentido de la secuencia, mucho cuidado. Ya, una vez más, la primera clase de matrices, y está en el video, hay un video de la primera clase, que por ser, obviamente, por entenderlo, son 3 videos, creo. Mírela esa clase de matrices de video, por favor, la primera, que son 3, ¿ya? Ahora me voy, ¿no? Aquí está la clase matriz, me iré al final, entonces, ¿no? Me voy al final. Y digo, ¿no es cierto? Public es un ordenamiento sub, ¿no? O ordenar, orden 1, no sé, un sentido, ¿no es cierto? Ordenamiento por filas, ¿no? O sea, filas, ya. No las filas. Ordenamiento por filas, ya, filas. Así, y control V. Ahí está, ¿no? Listo. ¿Qué necesito? Hice, ya. Una que otra variable me llama, pero hay veces este es especial. Hice as integer. Listo. Integer. Listo. No sé si me pide más. No me pide más, ¿no? Las otras me las acepto. No es esto. ¿No? Listo. Ya está. ¿No? Es la lógica, por favor, que la copié. ¿Ok? Otra vez, no sé, aquí ya no puedo colocar colorcitos, por si acaso. Este es el índice de la fila y la columna de posición. Como comienza por filas, hay dominio por filas, desde 1 hasta la última fila, y cada columna desde la 1 hasta la última columna. Esa es la secuencia, ¿no? Y el índice de desplazamiento también tiene que comenzar con fila, así como este, en FD, y el de columna, ¿no es cierto? Tiene que ser CD, ¿no? Y va hasta C, lo mismo que el primero hasta F y el segundo hasta C. Y seguir la misma secuencia en desplazamiento. Listo, ordenar por filas. No necesita ningún parámetro. Cargado la matriz, le digo que ordene y la descargamos, ¿no? Entonces aquí, probaremos aquí, ¿no? Dice ordenar matriz por fila, ya, por fila, ya, una de ellas, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Tengo que enlazar. Simplemente dice M1.ordenar filas, no, ordenar, ¿dónde está? Ordenar la matriz, no, Dios, quiero volver. Ordenar field, suma, no, ordenar por filas, ya, es esta la pusimos. Ordenar por filas y listo, ya está. No, sí, listo, ya está. That's all, ¿no? Lo hacemos coser entonces, muchachos, lo hacemos coser y decimos, ¿no? Randómicamente cargamos cualquier matriz. ¿No? Lo cargaremos un 4 por 5, ya, hombre. Y en un rango de 1 a 9, ya. Repetimos. Ordenar, cargar randómicamente, descargar. Ahí está, por favor, ahí está. A pesar de que para verlo, si usted quiere verlo, no sé, cómo lo va a descargar en el mismo, no sé, todo lo pondré aquí, lo llevaré. Y digo ordenar, no sé, ordenar por matriz por fin, y ahí está. Y la descarga, nos descargamos,
Ahí está. Miren. 1, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, listo. Inclusive hay repetidos y todo. Entonces, jóvenes, ese es el sentido, ¿no? Es muy importante. Ahora, si yo hago, por ejemplo, por columnas, ¿no es cierto? Si quiero ordenar por columnas, por favor, terminaré con esto, ¿ya? Los compañeros también necesitan que abra aquello, ¿ya? Si voy a hacer por columnas, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Si voy a hacer por columnas, tengo que saber cómo referenciar esto. Así, luego avanzar acá, acá. Lo primero que tengo que saber. Y ahí hay un dominio por columnas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Columna 1, todos estos elementos son de la columna 1. ¿No? Y para la columna 1 voy a avanzar 1, 2, 3, 4, la índice de la fila. Luego avanzaré a la siguiente, ¿no? Luego avanzaré y así sucesivamente a la siguiente, ¿no? Lo primero que tengo que saber es esas referencias. Y si no lo sé, estoy perdido. ¿No? Así. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? Primero hay índice de la columna, ¿no es cierto? Entonces, este es, ¿no es cierto? Primero es CP, que comienza desde 1 hasta C. Perfecto. Para cada columna hay un índice de fila, ¿no es cierto? Entonces, FP, que va desde 1 hasta F. Ha cambiado el orden, sí. Ahora, el desplazamiento tiene que seguir el mismo orden, CP, ¿no es cierto? CP, CD, mejor dicho, que comienza en CP y va a ir hasta lo que dice, hasta C. Por favor, estoy mirando lo de arriba, este. Ahora, aquí, no sé, aquí, ¿no? ¿Qué pasa, no es cierto, cuando voy avanzando? ¿Qué pasa si está acá, aquí, aquí? Pero más que todo, cuando avance la columna, no sé, ¿ok? Cuando estoy aquí posicionado, ¿no? Y yo quiera avanzar luego, ¿no es cierto? Por favor, estamos yendo por columnas, imaginación, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, supóngase que estoy aquí, en esta fila, ¿no? ¿Okay? Supóngase que estoy en esa fila. Y voy a avanzar, estoy avanzando acá, y luego para venir acá, entonces, en la otra columna, tiene que comenzar en 1 la fila, no en 3, no aquí. En 1 otra vez. Se dio por el orden, también otra vez en 1. Entonces, jóvenes, me voy aquí, ¿no es cierto? Si dice, ya no tengo que, si estoy en la misma columna, CD es igual a CP, digo FD, FP. Si este CD, la columna, ahora es columna, está igual que la posición, ¿sí? Entonces tengo que comenzar en FP, ¿no? En FP. En la misma fila de la posición. Y si no, tengo que comenzar en orden. Finalmente, por favor, siguiendo orden, este es columna, índice de columna, este es fila. El desplazamiento, este es índice de columna, y aquí tiene que ser de fila, ¿no? Lo pondré FD, ¿no? Que es igual de IC hasta lo que es F, porque este es F. Entonces, esta le está siguiendo a este, ¿no? Es ese amarillo, pero con un ajuste acá. Así. ¿Listo? Ya está. Y esto lo que está haciendo, si usted me ha entendido, está en eso. Casual que sea igual a 1, porque también cuando vaya a la siguiente columna, el índice de la fila, porque este es índice de la fila, tiene que ser 1 cuando avance. Este, ¿no? Casual. Por favor, terminaré copiándolo otra vez. Control C. ¿Y dónde estoy? Matriz. Aquí. Public. Ordenamiento por columna. ¿Ya? Bueno, no importa. ¿Okay? ¿Listo? Y digo, ¿no es cierto? Como siempre, algo me está molestando, DIN IC as integer. Listo, ya está, ¿no? Listo, ordenamiento por columna, y yo le digo aquí que me ordene por columna. Ordenar matriz por columna. Listo, y tan sencillo la llamada, ¿no es cierto? Igual que este. Bueno, ya hombre, no debería de copiar, pero no importa. Lo dice ordenar por columna. Así es. Listo, ya está.
La hacemos, ¿no es cierto? La hacemos. Entonces, si yo digo una matriz igual, 4 por 5 en un rango, no sé, ya de 3 a 9, no importa que haya repetido, o sea, por favor, para no cargar lo mismo, descargar, ahí está. ¿Ok? Cargados randómicamente, directamente, que la ordeno, por columnas, listo, la descargaré, descargar. Si usted mira, ¿dónde está? Algo en la mano, descargar. Ordenar la matriz por columnas, descargar. No nada que ver, muchachos, ¿no? Algo anda mal, algo lo hicimos rápido mal. Voy a revisar, permíteme, jóvenes, ¿dónde está? Tengo la matriz, y CP que comienza de 1 a C, FP que comienza de 1 a F, muy bien. CD, el índice de la columna que comienza en CP y va hasta C, muy bien. Si estamos en la misma, sí, el índice de la fila, ya no importa, el índice de la fila comienza en FP, dice, no, está bien, está bien. Y si no, comienza en 1, claro, es el índice de la fila, ¿no? En la fila. Y FD que comienza en IC, si FD es menor que FP, si es cierto en que el intercambio todo está bien, ¿no? Todo lo veo bien. De 1 a C, de 1 a F. ¿Ya? FP, CD, y una C. Si CD es igual, aquí está pues mal, muchacho. Si CD es igual a CP, no es FD, a CP. ¿Ya? Estas dos sí está comenzando. Ahora es un dominio de columnas. Si estoy en la misma columna, el desplazamiento, ¿no? Aquí el desplazamiento está comenzando en la misma posición, ¿no? Si es cierto, entonces el índice que comienza en la misma fila, y si no, digo, ese es para la columna, ¿no? El que comienza en la misma fila, y si no, en la fila número 1, arriba, ¿no? Así es. Por favor, miren esa línea. Pero, hombre, es bueno que aparezcan errores. 4 por 5 decía en un rango de 3 a 9, ¿no? Así. Última pruebita, jóvenes, cargar randómicamente, descargar, ahí está, y ordenar por columnas. Listo, la descargamos. Ahí está, miren, 3, 3, 3, 3, 3, 3, luego viene por siguiendo, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, y 9. Listo. Y el otro también está ahí, ¿no es cierto? Sobre esto mismo ordenamos matriz por filas y la descargamos. Ahí está, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5. No hay por dónde, jóvenes, ¿no? Síntesis, muchachos, ¿no es cierto? Síntesis, aquí voy a hacer la síntesis, ¿no? Así. Síntesis, ¿no es cierto? Me guié del vector, ¿no? Donde tengo una posición y me desplazo para buscar cuál es menor. Esa es una idea global, una lógica global. En archivos, en donde sea, en cualquier estructura. Me voy a ubicar en el primer registro y voy a buscar el resto de los registros. Me voy a ubicar en un primer, no sé, espacio y voy a buscar en el resto de los espacios. Como tú quieras. El ordenamiento es esa idea global, no sé caso, ¿no? Solo que está cambiando, no sé, la estructura. Vector, matriz, puede ser un arreglo de 3 dimensiones, de 4, no sé, lo que usted quiera. ¿Okay? Los jóvenes, ahí tenemos eso y hay que seguir, muchachos. Yo me despido, voy a continuar con sus compañeros que están dando examen, ¿ya? Así que continuamos, jóvenes, pero vamos a continuar, Dios, ¿cuándo vamos a continuar? Jóvenes, tenemos 2 clases más de matriz, ¿ya? O sea, el próximo miércoles y jueves, por favor, por si acaso, los avanzados, ¿ya? Discúlpenme. El 14-15 es la última clase, ¿ya? 2 últimas clases. El 21 y 22 es el examen de los avanzados. Y el repechaje 28-29 y terminamos ahí. Y los que están nivelando, recién vamos a comenzar matrices, qué barbaridad. Así es, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? Y no me acuerdo cuándo hemos dicho el examen también de vectores, de los que estemos reiniciando. No sé si hemos dado, no recuerdo.
Pero jóvenes, después lo analizamos, mañana lo analizamos con los que estamos en nivelación, ¿no es cierto? Pero jóvenes, a los avanzados estoy diciendo, ¿no? 14, 15, dos últimas clases de matrices, 21, 22 examen, repechaje 28, 29, sus notas ya van a estar el 31, ¿no? El primero máximo, ya lo van a ver. Ya, los otros vamos a seguir acelerando todos los días, lunes, ¿no? Viernes y puras matrices. Yo creo que el repechaje va a ser los sábados del otro grupo de nivelación. Y también tenemos que terminar por acá, ¿no? Tal vez se termine por ahí. Jóvenes,